Bien, en este pequeño video tutorial voy a mostrar un trabajo de dibujo de un ojo basándose fundamentalmente en la herramienta de pinceles. El propósito en este ejercicio es tener en cuenta la manera como se pueden trabajar con pinceles y la manera como se pueden, además de trabajar con pinceles, poderlos configurar de una manera tal que se comporten de la forma que queramos y por lo tanto a partir de ese comportamiento poder realizar diferentes tareas de ilustración y dibujo. Obviamente vamos a partir de un bosquejo, de un boceto previo. Me refiero previo es que haremos a partir de línea eh, la descripción formal del ojo, y a partir de esta descripción formal del ojo pues vamos a hacer como tal la ilustración de un ojo con un estilo relativamente realista. Vuelvo y digo, aquí el propósito es fundamentalmente es ejercitarnos un poco con el uso de pinceles. Ya en la ejecución del ojo, como se verá a continuación, van a darse cuenta cómo se ha trabajado el dibujo a partir de una simulación, o mejor, de una representación de las propiedades de la anatomía humana, como son las texturas, como son el volumen, la iluminación. Entonces, algo importante es entender que el ejercicio que vamos a hacer se va a fundamentar en utilizar los pinceles para a generar un dibujo muy figurativo, muy cercano a lo que en realidad es la figura humana. En este caso en concreto, pues el ojo humano. Entonces vamos a estudiar la manera como podemos trabajar a partir de los pinceles, el volumen, la sensación de color, es decir, la configuración de color de los diferentes elementos que forman parte del ojo humano, el color de piel, el color del iris y obviamente sensaciones de brillo, de sombra, de volumen. Como ven, en este momento se están configurando los pinceles de tal manera que se puedan trabajar de acuerdo a nuestros requerimientos, así que inicialmente hacemos una configuración de estos pinceles tratando de darles una apariencia tal que se ajuste a lo que nosotros queremos realizar. Aquí por ejemplo pues estamos trabajando un poco con el fluido del pincel para que simule de una manera u otra el trazo que se hace con un pincel real. Obviamente cuando se configuran los pinceles hay que tener en cuenta las características de los pinceles en sí mismos, que son el nivel de transparencia y solidez que tiene el trazo, la granulosidad que puede llegar a tener el pigmento. Y ya que estamos trabajando con pinceles, o mejor simulando pinceles, obviamente estaríamos pensando también en el nivel de detalle o de distorsión que generan las cerdas, los pelitos de un pincel. Entonces en este sentido tenemos acá precisamente la manera en la que vamos estudiando el comportamiento de los pinceles, los vamos configurando. Fíjense cómo estamos utilizando simplemente las propiedades que se encuentran en la parte superior de Photoshop, es decir, en la barra de propiedades de los pinceles como tal. Eh, Obviamente los pinceles que se usan son en este momento pues los propios que tiene Photoshop, no son pinceles diferentes a los que ya están digámoslo así, que diseñados o construidos. Entonces ya hemos hecho una primera exploración a partir de la caja de propiedades, y ahora lo que vemos es una exploración de las características de los pinceles desde el panel de brush o desde la ventana de brushes. Todas las características que estamos viendo en la parte izquierda son características que se pueden configurar muy fácilmente, y que muchas de estas características van a depender del uso de un lápiz óptico y una tableta. Y en este caso pues lo lógico sería entonces pensar que el dibujo lo vamos a iniciar o lo vamos a realizar utilizando una tableta. Damos un color de fondo utilizando la tecla C o G dependiendo de la versión de Photoshop. Hacemos en este caso un cambio en el color frontal y empezamos a experimentar un poco con el grosor del trazo y con el nivel de transparencia que va a tener el fondo de la capa. Entonces esto que estamos viendo es una primer bosquejo, un primer dibujo
de nuestro ojo hecho con trazos muy rápidos, en donde simplemente estamos definiendo la generalidad de la forma para luego a partir de mancha es simplemente empezar a definir la forma del ojo. Oprimimos control T en el caso de esta versión de Photoshop, control T, para que nos salgan estos controladores y poder generar una transformación de escala. Aquí simplemente estamos tratando de que el ojo se nos ajuste lo mejor posible a nuestra imagen. Entonces aquí ya vemos el dibujo del ojo, el iris, obviamente la pupila, los brillos que corresponden. Fíjese que aquí el dibujo es eminentemente geométrico y esquemático, y lo que busca simplemente es generar un acercamiento a cómo va a quedar el ojo, porque todo lo que va a ser el detalle como tal va a ser realizado a partir de mancha. Entonces, en esta capa que hemos creado acá, pues básicamente lo que estamos haciendo es solamente un trazo rápido con el pincel y con el color en negro. Un pincel bastante delgado y fíjense que un trazado en negro eminentemente. Por ahora lo que estamos viendo es una capa de fondo, background, color blanco. Hemos creado una segunda capa que es de un color similar al color de la piel, que también es un color de fondo, y creamos una capa completamente transparente en la cual hemos hecho el trazado en negro, y que fundamentalmente se trata de una guía, de un trazado, un boceto del ojo que nos servirá como guía para el dibujo como tal del ojo con todas sus características. Hemos oprimido en este caso el gotero, la herramienta gotero con I, y este gotero lo que nos permite es definir los colores frontales de acuerdo a un conjunto de píxeles que ya existan en Photoshop, o mejor en una imagen abierta en Photoshop. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es que hemos escogido un color frontal con el cual vamos a pintar. Empezamos a establecer entonces en este sentido una paleta. Esta paleta parte del color de base que estábamos creando, que es precisamente el color de la piel que estamos trabajando, y a partir de ahí simplemente utilizamos la herramienta propia de Photoshop, que es el Color Picker, que básicamente lo que nos permite es ir configurando colores. Estamos añadiendo esta paleta y fíjense que las manchas de color están próximas unas a otras, porque la idea es que mientras estamos creando la paleta podamos tener una idea de cuál va a ser la apariencia de un color junto a otro. Generalmente los colores, cuando se aplican, tienen cambios en su apariencia dependiendo de la cercanía con otros colores. Entre más contrastante sean los colores, el uno con respecto al otro, va a dar la sensación, obviamente, en el caso de los colores claros, de ser más intensos, y en el caso de los colores oscuros, de ser muchísimo más obviamente contrastantes, y obviamente es un contraste hacia lo oscuro. Me refiero a que los tonos que se ven junto a colores claros van a tenderse a verse muchísimo más oscuros de lo que son normalmente. Aquí lo que estamos haciendo ya es experimentando un poco con los trazos con el pincel. Fíjense que se ha aumentado el tamaño del pincel para poder trabajar, y de acuerdo a la intensidad que se da con el lápiz, asimismo se simula la transparencia. Inicialmente trabajamos con esta reducida paleta de colores, pero también recurrimos al Painter para simplemente empezar a configurar algunas cosas. En este caso son las cejas, que estamos tratando de darle una forma general, y pues obviamente es importante tener en cuenta que no necesariamente va a involucrar la forma definitiva de la ceja, pero por lo menos hacemos una primera aproximación. En la medida en la que vamos dibujando, fíjense, se van creando otros colores para la paleta. Aquí estamos creando un color un poco más claro y lo estamos aplicando precisamente en nuestra capa de fondo directamente. Esta capa de fondo, me refiero a la que inicialmente creamos de color piel, es donde estamos dibujando todo lo que corresponde a la mancha, y las capas superiores estamos utilizándolas para otros elementos, incluyendo las capas de la paleta de color. Aquí la intención
Entonces fíjense que cuando se crea un color como paleta, inmediatamente se retoma la capa superior al fondo. Entonces aquí ya volvemos a pintar nuevamente en la capa de color y estamos generando la sombra. Hay que tener en cuenta algo importante, y es que el pincel que estamos utilizando está trabajándose a partir de una configuración de transparencia, es decir, en la medida en la que se intensifique el trazo por parte del ilustrador, el momento en el que se hace un trazo bastante fuerte con el lápiz óptico, en esa misma medida es que va a reducirse el nivel de transparencia. Pero por otro lado también es importante fijarse que la mancha en sí misma es una mancha bastante opaca y bastante uniforme. Es decir, aquí no vemos irregularidades, no vemos una difuminación extrema, simplemente lo que generamos a partir de la intensidad de la presión. Como pueden darse cuenta, todo lo que involucra el dibujo del ojo inicialmente es simplemente generar manchas grandes con respecto al dibujo, manchas uniformes que simplemente irán desvaneciéndose o irán difuminándose unas con otras en la medida en la que se va pintando. Fíjense que pues básicamente son manchas bastante planas, por decirlo de alguna manera. Todavía se ven bastante imperfectas, se ven completamente irregulares y obviamente aparentemente no tienen un mayor sentido con respecto al ojo. Sin embargo, pues simplemente es un proceso que en este caso nos va a servir como base para la finalización a partir de detalles un poquitico más estéticos y obviamente más próximos a lo que es el ojo en realidad. En este sentido, pues es importante aclarar que la razón por la cual se sigue este esquema es porque generalmente cuando se pinta a partir de manchas, como lo que estamos haciendo en este momento, se parte de lo general a lo particular, es decir, estamos simplemente pintando aquellas zonas del ojo que tienen un color bastante amplio en su zona. Me refiero a que hemos hecho manchas de la zona desde la pupila, hemos hecho mancha en la sombra que se genera en el párpado superior, eh, y obviamente el párpado inferior, y aparte de eso pues la zona común entre los ojos y la nariz. Entonces simplemente utilizamos manchas de color amplias y fíjense que estamos haciendo cada vez una pintura de manchas un poquito más pequeñas y que empiezan simplemente a definir un poco mejor el volumen del ojo. En esencia de lo que se trata, como he dicho, es de ir de lo general a lo particular. Algo importante en el uso de las pinceles es que no implica necesariamente un proceso muy automático de dibujo, ni mucho menos. Realmente es un trabajo, el uso de pinceles puede llegar a ser un poco dispendioso porque siempre tendremos que configurar eh, cambiando los pinceles, cambiando el tipo de pincel o cambiando el tamaño. Por esas razones que precisamente se utiliza el esquema de ir de lo general a lo particular, para que nosotros podamos empezar a establecer el dibujo a partir de ciertas etapas. Por ejemplo, las manchas más grandes, las que involucran el mayor espacio del dibujo, hemos utilizado pinceles grandes, mientras que las manchas que involucran espacios pequeños o muy lineales, pues hemos utilizado un pincel delgado. Ahora lo que ustedes están viendo es que estamos utilizando tonalidades, estamos haciendo con el gotero, estamos haciendo una selección de colores próximos en las zonas intermedias entre las manchas de color, de tal manera que podemos ya a partir del mismo esquema de mancha con el mismo pincel establecer intersecciones y fíjense que se va generando una gradación de color entre los más claros y los más oscuros. Este esquema de mancha resulta muy práctico porque nos permite en esencia poder trabajar sin tener que utilizar otra herramienta diferente al propio pincel que estamos usando. Fíjense cómo simplemente utilizamos el gotero y vamos dando
una gradación de colores. Obviamente esto es en cierta forma un trabajo de prueba-error, porque habrán zonas en las que iremos corrigiendo. Fíjense por ejemplo que aquí las manchas que se están realizando se están aclarando nuevamente, y es simplemente porque en la medida en la que se va dibujando el ojo, en este caso el ojo o cualquier otro elemento, generalmente en la medida en la que se aplica color, el mismo color va sugiriendo el nivel de error o de acierto que se va teniendo en cada mancha que se realiza. Fíjense por ejemplo que aquí ya estamos corrigiendo un poco la apariencia del ojo, y básicamente nos estamos basando en lo que cada mancha de color nos va brindando. Aunque este es un dibujo, puede decirse que de memoria o de una percepción que se tiene ya de cómo es el ojo, siempre es muy importante tener un referente que nos dé una aproximación real de cómo es el ojo que estamos dibujando en cuestión. En este caso pues es un ojo que no guarda ningún carácter específico de una determinada persona, no tiene relación si es hombre o mujer, pues, ni edad, y entonces pues básicamente simplemente conserva las características más importantes en términos de iluminación, en términos de volumen. Fíjense que se empiezan también a hacer otros ajustes que son ya un poco más relativos a los detalles. Las manchas se vuelven cada vez más contrastantes, incluso se utilizan colores cada vez más claros o más oscuros dependiendo, y los pinceles ya son más delgados, y en este caso que está trabajándose o el video se está mostrando a una velocidad mayor de lo que se está realizando en realidad, es decir, no a un tiempo, a una velocidad real, sino acelerada, simplemente es para mostrar el proceso como se está llevando a cabo. Fíjense cómo en la medida en la que se avanza en el dibujo, en la mancha del ojo, generando los detalles más pequeños, los más específicos, empiezan a hacerse también correcciones. El propósito de trabajar así es poderle dar una mayor riqueza en términos de color y en términos de mancha. Me refiero a que esto que estamos viendo pues pretende acercarse un poco a las cualidades estéticas que tiene el trazo orgánico, que se puede hacer con acuarela, óleo o acrílico. Fíjense que las manchas son muy irregulares, pero no solamente es por las características de color o las características del pincel, sino porque en cierta forma también se trata de guardar un cierto respeto y una cierta fidelidad a lo que es la figura humana en realidad. Entonces, ya habiendo hecho un poco de ejercicio con el pincel, estamos utilizando en este momento una herramienta para difuminar, el dedo para difuminar, y esta herramienta nos permite hacer que las manchas de color empiecen a fusionarse unas con otras. Esta es una herramienta muy útil, pero a la cual hay que tenerle bastante cuidado. Lo que estamos viendo básicamente es que la herramienta permite que se difuminen manchas de color entre una zona y otra. Fíjense que se vuelve cada vez un poco más como difuso. Y obviamente eso también depende del nivel de intensidad que se le dé a la herramienta de difuminado. Entonces en Photoshop básicamente aparece con otro esquema diferente de nombre obviamente, pero lo que estamos haciendo en esencia es difuminar. En el contexto actual de las últimas versiones de Photoshop, lo que vamos a ver es que esta herramienta posiblemente no cuente con un acceso de teclado. Sin embargo, básicamente su icono es una mano que extiende el dedo y se llama herramienta dedo. Xbook también vendría siendo digamos que el nombre, la denominación, si la interfaz que tenemos en este momento es la interfaz en inglés de Photoshop. Bien, aquí estamos utilizando la opción de tabulador para que no nos permita ver las herramientas de Photoshop, simplemente para que visualmente nos enfoquemos en lo que estamos viendo, que es el detalle de las cejas. Este
efecto, más que efecto, es simplemente una configuración de la interfaz para que las herramientas no nos interrumpan visualmente la percepción del dibujo. Lo que nos permite es tener una mayor atención acerca de lo que estamos haciendo y ver de pronto posibles defectos y obviamente hacer corrección a los detalles que estamos realizando. Fíjense que pues hay unas zonas que se habían ya configurado como son los brillos y simplemente en esta etapa posterior pues simplemente pues volvemos a retener los brillos sin ningún problema, ya que estamos utilizando una herramienta digital que básicamente permite pues configurar la opacidad de la mancha que estamos realizando. Este es el esquema general del dibujo del ojo que vamos a realizar como ejercicio. Obviamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el ejercicio en sí mismo lo que permite o lo que nos va a hacer entender es cómo podemos utilizar los pinceles para pintar, dibujar a partir de mancha y de línea ciertas formas, pero al mismo tiempo nos permite a partir del uso de colores y de una paleta de color dar la sensación de volumen, de profundidad. Obviamente diría que la razón más importante de utilizar el ojo como referente de pintura o de dibujo es porque el ojo se presenta bastante irregular en el rostro. Me refiero a que la disposición del ojo, la cavidad ocular, obviamente son de formas muy irregulares, son una geometría, por decirlo de alguna manera, muy bastante irregular y que simplemente nos puede llegar a presentar el reto de entender cómo es su forma, cómo es su volumen, ya que la estamos tratando de representar en una superficie bidimensional, que en este caso pues es el lienzo de Photoshop. Entonces el uso correcto de los pinceles, la sensación de luces, de sombras, nos van a permitir entender muy bien cómo es la forma real que tiene el ojo y obviamente darle una relativa sensación de realismo. Obviamente, aunque esta es una ilustración que no pretende ser fotorrealística, sí pretende por lo menos dar una idea de cómo puede pintarse a partir de este esquema de uso de pinceles, luces y sombras, volúmenes a partir del color y el trazo. En esencia de esto se trata el ejercicio. Realizaremos un ejercicio similar, es decir, trataremos de llegar a un mismo resultado y a partir de una imagen de referencia. Aquí, como había dicho anteriormente, se utilizó más la memoria y el concepto que se tiene genérico de la apariencia de un ojo, pero la idea es que para este ejercicio utilicemos un referente. Habiendo arreglado algunos detalles con la herramienta de Liquify, que fue lo que vimos anteriormente, simplemente para hacer un poco el cambio de la forma del ojo, y Liquify nos permite hacer este efecto. Se usa muchísimo en el retoque de fotografía de modelos porque es lo que permite hacer que estas modelos luzcan delgadas. Obviamente hay que usarlo con cierto nivel de responsabilidad y ética. Eso es todo por ahora en cuanto al dibujo de un ojo. Espero que les haya agradado y haya sido comprensible. Muchas gracias.